Muy buenas noches, soy Sebastián Pinilla, pertenezco al grupo de Economía. El tema a hablar el día de hoy es la macroeconomía. Entonces podemos decir que la macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Cuando hablamos del conjunto integrado, nos referimos al estudio de las variables económicas agregadas, es decir, podemos tomar varios ejemplos que se destacan en variables macroeconómicas, que pueden ser el nivel de precios, el desempleo, la balanza de pagos o el crecimiento económico. ¿Para qué sirve la macroeconomía? Pues es sencillo. Es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. Podemos decir que la política económica es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar esos objetivos. Objetivos como, podemos decir, por ejemplo, conseguir la estabilidad de los precios, lograr un crecimiento económico, fomentar empleo y mantener una balanza de pagos sostenibles y equilibradas. En la macroeconomía, nosotros ya estudiamos la ley de oferta y demanda, pero desde un punto de vista agregado, es decir, la oferta agregada de bienes y servicios de un país y la demanda agregada como el consumo total de un país. Entonces podemos decir directamente, como se muestra en la gráfica, es similar a la gráfica común y corriente. Ya aquí van a haber varias variables respecto a la gráfica, pero en general podemos decir que la oferta va a ser igual en un y igual a x positivo y la demanda va a estar dada en un y igual a x negativo, o siempre oferta creciente, demanda decreciente. Aquí también nos encontramos con un equilibrio macroeconómico y adicionalmente decir que el eje X también va a estar dado a la cantidad en relación al PIB real y en este eje Y vamos a estar relacionando lo que es el precio con relación al IPC, que nos demuestra el índice de precios del consumidor. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de lo que es el equilibrio macroeconómico? Podemos decir que esta misma trata de dar una explicación global de un comportamiento de producción, consumo y formación de precios en una economía con uno o varios mercados. Adicionalmente decir que hay una fórmula general macroeconómica utilizada porque hay varias alternativas y varias variables, pero en este caso hablamos de la del PIB, que va a ser igual a la C más I más G más X menos M. Es decir, que el PIB va a ser igual al consumo más el ingreso más los gastos gubernamentales más las exportaciones menos las importaciones. Entonces, ¿qué podemos decir? Adicionalmente a esto, que ya cuando nosotros hablamos a nivel macroeconómico tenemos que tocar el tema de los principales agregados económicos. Entonces, podemos decir que estos agregados son hechos económicos resultantes no solo de las operaciones o transacciones que tienen entre ellas, principalmente las familias, las empresas o el gobierno, sino también las que realizan esta con el resto del mundo. Entonces, los tres principales agregados económicos son el PIB, la inflación y la tasa de desempleo. Entonces decimos que el PIB, conocido como Producto Interno Bruto, es el valor monetario de tales bienes y servicios finales producidos en un país en un determinado periodo. Adicionalmente, la inflación es el aumento generalizado de los precios en un tiempo que generalmente se da en un año, 2 meses, y cuando el nivel de precios sube, cada unidad de moneda disminuye su poder adquisitivo local, lo cual ocasiona que no nos alcance para comprar mayores bienes y servicios. Una medida de inflación es el INPC, como ya habíamos dicho, que es el índice de precios nacional del consumidor. Ya cuando hablamos de la tasa de desempleo, este indica el número de personas que no tienen el trabajo en dado tiempo determinado. Es decir, que es una señal que la economía no es una señal de que la economía no está utilizando muy bien los recursos. Entonces, en conclusión, podemos decir que este mundito de acá nos va a representar el que estudia el comportamiento económico del conjunto de la economía. Ya adicionalmente decir que algunos campos de estudio, la producción agregada, el desempleo o la inflación, por ejemplo, el modelo de crecimiento slow, que es macroeconomía, y adicionalmente decir que la macroeconomía estudia los agregados, la microeconomía estudia las partes individuales.
Otro campo muy importante que nosotros podemos tocar aquí es la economía abierta y la economía cerrada. Entonces decimos que existen dos conceptos básicos a la hora de estudiar acerca de la incidencia del comercio internacional en el bienestar de las naciones. Estos van de la mano a qué tan propensa es determinada la economía a negociar o comerciar con economías foráneas. Partiendo de esta idea, existen formas básicas de denominar a un país basado en esta condición. O son economías abiertas, que trabajan con el exterior, o economías cerradas, que trabajan internamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de una economía abierta, es aquella en la cual la nación puede comerciar bienes y servicios con otras naciones, importando bienes y servicios foráneos para su uso. O en dado caso, exportando producción local como forma de recibir ingresos. Ya cuando nosotros hablamos de una economía cerrada, estamos hablando por su parte en una economía en la cual no se incentivan bienes o servicios, no se intercambian bienes y servicios con otros países. Es decir, que el mismo país tiene la supervivencia de sus personas y las mismas actividades económicas se autoabastecen. Entonces podemos decir que se satisfacen localmente sin necesidad de utilizar bienes o servicios provenientes del exterior. Tampoco pueden comerciar bienes o servicios producidos localmente con el extranjero. Son conocidos alternamente como autarquías. Y listo, profe. Esto es como lo más general de la macroeconomía, los pilares más importantes, tocando varios temas, son muy extensos, un poco complejos. Obviamente es muy difícil agregar tanta información, pero traté de explicar lo más importante usando mis propias palabras. Entonces, en esta parte de aquí, resaltar que la idea era pegar los estos, pero ya los tenía pegados, entonces fue una confusión. Entonces, muchísimas gracias, profe, que tenga una feliz noche y que esté muy bien.